El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo andan mis queridos y queridas oyentes? Estamos saliendo con la emisión número 449 de este jueves 26 de marzo del año 2026 en este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, ante todo, porque después me olvido, porque son tantas cosas que uno tiene que decir y el tiempo es tan breve, les cuento lo siguiente a los oyentes que nos siguen. Como ustedes saben, Anochece en Buenos Aires ha crecido mucho en los últimos tiempos. Habíamos organizamos un grupo de oyentes con los cuales nos comunicamos una vez al día durante la semana, haciéndole llegar una noticia, una información, y además difundíamos a través del grupo el programa que a partir del miércoles que se emiten los días jueves, correcto. Pero les cuento que esto lo hacíamos a través de la plataforma WhatsApp, y WhatsApp ha cambiado las reglas de difusión de los mensajes, ¿verdad? Y lo ha limitado a 35 mensajes por mes. Si uno pasa el número de 35, te bloquean porque entienden que estás cometiendo spam. Entonces, durante el último mes nos bloquearon 2 veces. Esto nos trajo una serie de problemas y hemos creado un canal. Hemos creado un canal del programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, en donde si vos te suscribís, te incorporás al programa, entonces te haremos llegar todos los días la información que antes te hacíamos llegar a través del grupo de radioescuchas u oyentes de nuestro programa. Bueno, y además, por supuesto, si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 11 26 99 95 74. Si nos escuchás por YouTube, nos va a venir muy bien que nos metas un like, un dedito para arriba, porque eso lo posiciona bien al programa en esta red social que es YouTube. Así que, bien, hecha esta aclaración, les cuento cómo viene el programa de hoy. Hoy retomamos nuestro viaje por la Patria Grande, ya nos adentramos en el Caribe, nos adentramos en Centroamérica y vamos a ir a parar a un país del cual sabemos muy poco acá en el sur del mundo, que es Guatemala. Guatemala, un país que formó parte de los 5 países que el colonialismo norteamericano o británico dividió a Centroamérica, formó parte de lo que se llamó en su momento la República Centroamericana, que era un viejo proyecto de Simón Bolívar, y que duró este proyecto político 5 años. Bueno, tuvo una potencialidad muy interesante y por eso los países colonialistas fraccionaron a Centroamérica en distintas repúblicas, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, en fin. Y vamos a estar hablando de Guatemala, que además formó parte de una muy importante cultura en nuestro continente, que fue la cultura maya, ahí pegadita a México, hacia el sur, ¿verdad? Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar en contacto
con Mirna Torres Rivas. Es una mujer que es docente, que es periodista, que ha escrito y colaborado en numerosas publicaciones, convenciones y foros, que, les cuento, tiene 99 años y una lucidez mental de un adolescente. ¿no? Una rapidez mental de un adolescente. Fue amiga de Ernesto Che Guevara y su padre, además, fue partícipe de la revolución que encaró un gran líder y dirigente político guatemalteco, que fue Juan Jacobo Arbenz, que fue un militar y político de origen suizo, que fue el presidente número 25 que tuvo la República de Guatemala y que implementó un gobierno de izquierda o socialista que gobernó su país entre los años 1951 y 1953 a través del Partido de la Integridad Nacional, y que, entre otras cosas, no solamente benefició a los sectores populares de la sociedad guatemalteca, sino que impuso por primera vez la reforma agraria. Por supuesto que esto no le gustó para nada a una gran empresa que todavía sigue existiendo por esos lugares, que es la United Fruit, y que junto con la CIA empezaron a planear su derrocamiento, lo que así sucedió, y este hombre se tuvo que exiliar en su momento al Uruguay y luego a México. Allí se fue con su familia, se separó de su mujer, y por supuesto tuvo que soportar toda una propaganda en su contra, como un hombre corrupto, inhumano, que se comía a los chicos crudos, hasta que, falleció en la Ciudad de México en el año 1971. Bueno, Mirna Torres Rivas es una biblioteca, es un testimonio parlante de lo que ha sucedido en su país en los últimos 99 años, y además inclusive ha tenido contactos con Andrés Rivera a través de personas conocidas que estaban en el taller de Andrés Rivera, el famoso muralista mexicano y marido de Frida Kahlo. Así que vamos a estar hablando no solamente de la realidad política, social, sino también de la cultura guatemalteca con esta mujer a partir de las 19 horas que tenemos proyectada la conexión telefónica. Si es que todo marcha bien, saldremos puntualmente al aire. Muy bien. Vamos a empezar, qué semanita en la Argentina con este feriado largo que hemos tenido y con la conmemoración en esta oportunidad el 50, aniversario, si lo podemos llamar así, del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo del año 1976, y que gracias a Dios fue la última dictadura cívico-militar y eclesiástica que produjo un daño terrible en la sociedad argentina, con cicatrices y con heridas, mejor dicho, que no terminan de cicatrizar, y más en este momento en que los argentinos tienen que padecer un gobierno negacionista, reivindicador, digamos, o superador, o una prolongación de lo que fue el menemismo en la década del 90 del siglo pasado, y que en muchas circunstancias reivindica el proceder de lo que fue la dictadura militar
que se llamó en ese momento Proceso de Reorganización Nacional y que realmente desorganizó por completo al país, además de infligir un gran quebranto, digamos, un quiebre en lo que eran los valores éticos y morales de una sociedad que era muy distinta en cuanto a las posibilidades de desarrollo, de equidad y de preparación, como la que estamos viviendo en este momento, en donde este gobierno propicia que todo lo arregle el mercado, la libertad de mercado, la oferta y la demanda, y en donde están destruyendo al Estado, están desorganizando al Estado a su mínima y lo están llevando a su mínima expresión. Bueno, la verdad es que el presidente brilló por su ausencia en su digamos, conmemoración de esta fecha tan importante para todos los argentinos. Cuando digo que brilló por su ausencia es que no hizo absolutamente ninguna declaración en defensa del Estado de Derecho, de la democracia o crítica a lo que fue esa dictadura, en donde sí, por ejemplo, la Iglesia Católica Argentina hizo una profunda autocrítica y sinceramiento del cual fue su participación por parte de gran parte de su jerarquía en esos años de plomo, caracterizados por la censura, la persecución, la quema de libros. Por ejemplo, Roberto Carlos estaba prohibido por por considerar que sus canciones eran demasiado eróticas. Artistas como Leonardo Fabio, por ejemplo, tuvieron que exiliarse en Colombia. Las canciones de Mercedes Sosa, de Víctor Heredia estaban prohibidos, la quema de libros, la intervención en las universidades y la máxima expresión de la barbarie humana, que fueron los 30.000 desaparecidos, centros de concentración como La Perla, como la ESMA, los famosos vuelos de la muerte, en donde drogaban a las personas, las tiraban al Río de la Plata y con suerte aparecían los cadáveres flotando en las costas de Montevideo. Otros nunca más aparecieron. Y mientras qué sé yo, 500 metros de ahí, en un estadio de fútbol como era el Monumental, se jugaban los partidos y la gente gritaba los goles, ¿verdad? Una barbaridad desde todo punto de vista. Y por supuesto, los 30.000 desaparecidos, el robo de bebés, la apropiación ilegal de bebés, el sometimiento de torturas y vejamiento de mujeres, inclusive embarazadas, ni hablar si eras de origen judío, ¿viste? Peor todavía. En fin, todo esto sucedió durante los años de plomo, que al final la perla se dio y la dictadura, tratando de perpetuarse en un momento ya de desgaste muy grande, se metió en una guerra no solamente con Inglaterra, sino con Estados Unidos y con toda Europa, y ni siquiera en el arte o en el oficio que ellos se supone que tenían que manejar se destacaron. Fue deshonroso la conducción de la guerra por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas, salvo honrosas excepciones. Y por supuesto los combatientes que dieron su vida y que muchos de ellos no pudieron llegar y reposan sus restos en las Islas Malvinas. Bien, la verdad es que fue impresionante la manifestación, cómo la gente salió pacíficamente a las calles. Hacía rato que yo no veía un 24 de marzo así. Yo me reencontré con mi mejor amigo después que, estuvimos distanciados los últimos años para ir a este tipo de actos. Caminamos los dos por la calle,
la gente era muy respetuosa, había muchas familias, mucha gente encuadrada, ¿sí? Con partidos políticos, con sindicatos, con organizaciones diversas, pero también mucha gente que fue espontáneamente, mucha juventud, muchos estudiantes secundarios, mucha gente, chicos de entre 13 y 20 años, 13 y 18 años, que salieron espontáneamente a manifestar su repudio a un gobierno que no se está, que a mi entender creo que se está desgastando rápidamente y que está mostrando su verdadera cara y que ya no convence, sobre todo, como lo hacía en los primeros 2 años, a pesar de haber ganado las elecciones de octubre del año pasado. Donde sí estuvo presente el gobierno fue a través de su sistema de comunicaciones con respecto a esta fecha, dado que el gobierno editó un video que más o menos dura unos 70, 75 minutos, dirigido por un señor llamado Santiago Oria, que se titula Las víctimas que quisieron esconder, y en donde aparecen testimonios que parecen justificar, ¿verdad?, la inocencia de quienes participaron en la última dictadura. Se habla de una historia, de un testimonio de una mujer nacida en la ESMA y que en su declaración opta por su familia adoptiva y no por su familia biológica. Dijeron que a ella la rescataron, que ellos no sabían nada, que a ella le salvaron la vida, le dieron una buena conducta y una buena educación. También aparece el testimonio de un actual asesor del Ministerio de Defensa, el señor Arturo Larraburre, que es hijo de un coronel del ejército que se llamaba Argentino del Valle Larraburre y que en su momento fue secuestrado por el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo tuvo secuestrado durante varios meses y que terminó su cadáver siendo encontrado ahí en las afueras de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La familia militar dijo que fue ajusticiado. El ERP en su momento emitió un comunicado y aclaró que se había ahorcado. Pero lo cierto es que apareció muerto el hombre por ahí. Y además de esto, un mensaje en este video tendiente a lograr la reconciliación de la sociedad argentina, dejar atrás el pasado, que rememora los argumentos de Menem durante el año 1990, la década del 90, cuando indultó a las cúpulas o a los altos miembros que estaban procesados por delitos de lesa humanidad, como también algunos líderes de organizaciones como Montoneros, como fue el señor Firmenich. Y en este video también se acusa a los gobiernos de Néstor y de Cristina por parcialidad, por haber fomentado una tergiversación del relato histórico, una especie de revanchismo contra quienes nos salvaron y defendieron los valores occidentales y cristianos, y además haciéndolos responsables de haber manejado fondos del Estado económicos para impulsar esta política de revancha, ¿verdad? Así que, bien, todo esto, además me parece que contribuyó, no solamente es importante por el rescate de la memoria de la sociedad argentina, que está machacada desde hace 2 años a través de determinados medios que sabemos muy bien quiénes son, y a través de determinados periodistas o comunicadores sociales que sabemos muy bien quiénes son, que constantemente están martillando
con una determinada presentación de la realidad, que en definitiva no es así, cuando la gente tiene que salir todos los días a ganarse el pan y su sustento en la actual realidad argentina. No solamente implicó esta marcha masiva, ese rescate de la memoria, porque además en el interior hubo también en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en el sur, en Rosario, en Bahía Blanca, en La Plata. Esto se multiplicó por doquier. Entonces, no solamente es importante el tema del rescate de la memoria, sino también creo que el gobierno ya ha pasado un límite en donde la gente está comenzando a decir basta. Basta. Es decir, los escándalos que se repiten en este gobierno relacionados con temas de corrupción, las explicaciones que se dan con respecto a los temas de corrupción que no convencen a nadie, esta actitud, digamos, violenta, agresiva que tuvo el presidente al inaugurar la asociación parlamentaria a principios del mes que se nos está yendo, es decir, marzo del corriente 26, que te podría decir te podría decir el ANSES, Andis, Españolo, el caso Libra, y ahora los viajes privados del actual jefe de gabinete, el señor Manuel Adorni, que ayer dio una conferencia totalmente, vergonzosa, mencionando respondiéndole a los periodistas: con mi dinero hago lo que quiero, no tengo que explicar una transacción privada, vos no sos juez, no veo ningún tipo de incompatibilidad y menos dádiva, estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, a mi patrimonio lo construí en el sector privado y para mí se terminó la discusión. Dentro de esta conferencia de prensa, en donde todo lo que dijo fue muy confuso, poco aclarativo y aparte bastante agresivo y violento, el señor no pudo explicar ciertas inconsistencias de las declaraciones de su patrimonio familiar y personal, con propiedades que no fueron declaradas en su momento y que aparecen ahora en Exaltación de la Cruz, en un barrio muy acomodado de esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Tampoco pudo explicar muy bien la relación con un productor de televisión que es amigo de él, que tiene una productora y que tiene contrato con la televisión pública que maneja el señor Adornis. Y para colmo todo esto le cayó en cuanto a la investigación de este caso, a un juez que es el juez Lijo, que está actuando junto con un fiscal que es el fiscal Policita. Y el fiscal Lijo ha ordenado se le informen acerca de determinadas circunstancias. Por ejemplo, a la compañía de taxis aéreos que trasladó al señor Adonis con su familia a Punta del Este, que se llama Alfa Centauri Sociedad Anónima, y que más o menos Adornis tuvo que pagar unos $8.000, $9.000 por los pasajes de su mujer de ida y vuelta, invitado por este amigo productor de él, que se llama Grandío de apellido, y que cuando le fueron a preguntar, como es gran amigo de Adornis, dijo: pero si Adornis pagó esto con la plata del Estado, él no pagó un peso de su bolsillo.
para colmo se lo repite como 10 veces al periodista. Después salió a explicar que él no sabía, que quiso decir otra cosa, que hay patatín y patatera. Ahora parece ser también que el hijo le ha pedido a la televisión pública y a la productora de este señor amigo de Adornis, que tiene una productora que se llama Him House, le pidió a la Oficina de Contrataciones del Poder Ejecutivo de la TV Pública y también de la productora todos los contratos que tienen con este señor, que es amigo de el jefe, todavía jefe de gabinete de este gobierno libertario. Ahora, yo creo que todo esto que yo te estoy contando, todo esto ha saturado a la sociedad argentina, que ve que su mayor preocupación es la falta de trabajo, los salarios caídos, la falta de nivel adquisitivo, no llega a fin de mes, se están cerrando empresas emblemáticas en la Argentina. Si hay un superávit fiscal dibujado por el ministro de Economía, Luis Caputo, es merced a los dólares que están entrando por la plata de la venta de las privatizaciones, es decir, del desguace del Estado, que lo están vendiendo, por ejemplo, las represas eléctricas, que la vendieron por chaucha y palito, pero todo esto es pan para hoy y hambre para mañana. El crecimiento de la desocupación es terrible, y también de la inflación, que era el caballito de batalla de este gobierno, que aparte a través de Milei dice cosas realmente muy locas, como por ejemplo que ahora la Argentina está ante el conflicto mundial, puede suministrar de energía a todo el mundo, y entonces dice, por ejemplo, que para el año 2030 Vaca Muerta a poder suministrar el petróleo que no puede salir ahora ni de Irán ni del Golfo Arábigo y toda esa zona, ¿no? A lo sumo, si las cosas van bien, Vaca Muerta podría producir por día en el 2030 1 millón de barriles de petróleo. ¿Sabés cuánto necesita por día Europa, por ejemplo, para mantenerse activa económicamente? Necesita 12 millones de barriles por día. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, esto es poco serio, y me parece que todo esto constituyó un combo, además de que la sociedad argentina no se siente representada en las decisiones que está tomando el presidente de meternos en un conflicto como ya nos metió, ajeno totalmente culturalmente, ajeno geopolíticamente, ajeno geográficamente, como es el conflicto con Irán, y ha puesto todos los huevos en la canasta apostando al presidente Trump y a Estados Unidos, cuando está muy claro que de este conflicto Estados Unidos va a salir muy mal parado y posiblemente deje de ser esa potencia gendarme o hegemónica y patotera, al estilo Trump, que tiene que padecer no solamente la Argentina, el mundo entero, Europa inclusive. Por eso Europa se ha borrado y lo ha dejado solo a este hombre. La Argentina no se siente involucrada en este tipo de decisiones. Así que, bien, así están las cosas. Y ni que hablar tampoco cómo han manejado el tema de las audiencias públicas de los periglaciares, en donde se han anotado 120.000 personas, y el señor Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sin explicar cuál ha sido el criterio selectivo, ha limitado tan solo a 200 expositores, que por supuesto tienen un límite de tiempo, con lo cual va en contra de la transparencia, de la claridad, de los temas que se tienen que debatir, nada más y nada menos que en uno de los poderes públicos que representa la voluntad popular en la Argentina, como es la Cámara de Diputados. Entonces, esto ha llevado a que ayer y hoy Greenpeace, sumado a otras organizaciones ambientalistas, estén con una radio abierta en la Plaza del Congreso,
dándole la posibilidad a esos oradores que fueron excluidos de emitir sus opiniones, ¿verdad? Y también está ahí metida la política, como es el caso, por ejemplo, de una diputada valiente, que voy a mencionar su nombre, que se llama Lorena Pocoic, o Pocoic, que está ahí en la calle con el pueblo, con esta epopeya, sumándose a esta epopeya, ¿verdad? Ni que hablar que ayer fue denunciada penalmente una senadora por Salta, de apellido Rollón, que ella es ingeniera industrial, te cuento, y bueno, tiene una consultora. Y esta consultora trabaja, entre otras tantas, para una minera. La minera se llama Río Tinto y tiene proyectos extractivos en su provincia, en Salta. Y por supuesto, esta señora fue denunciada por un abogado ambientalista llamado Enrique Viale, y ahora tendrá que enfrentar ante la justicia y dar algunas explicaciones. Creo que se llama Flavia Rollón. Así que todo esto, más todo lo que venimos padeciendo, hizo que la gente saliera pacíficamente a la calle a manifestar su desconformidad y, por supuesto, en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Y nosotros vamos a pasar un tema que a mí me encanta, me emociona, mirá, me afloja los lagrimales, y es una puesta musical sublime que hizo Lito Vitale, ¿no? En un teatro que no pude identificar cuál es, con un coro y con las voces de nada más y nada menos de Hilda Lizarazu y Sandra Mianovich, en un tema espectacular, un tema hermosísimo, creado por León Gieco, que precisamente habla de la memoria, de la lucha, la resistencia de nuestros pueblos latinoamericanos, entre los cuales se encuentra la República Argentina. El tema se llama 5 siglos igual, y ahora lo va a poner en el aire mi amigo y compañero Guillermo Guerra.
la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Canción, pero fue otra versión, no pudimos enganchar la que había seleccionado. Vamos a ver si por ahí cerramos el programa con esa versión. Yo te lo mandé por el canal de la radio, Guillermo, fíjate si podemos, si se puede, se puede, y si no, cerramos el programa con esa, de nuevo con este tema que es una versión realmente hermosísima. Bueno, una nota de color. Te cuento que el Museo Británico pudo hacer una recaudación, ¿no? De 3,5 millones de libras para adquirir un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII, el papá de Isabel I, la reina virgen, con Catalina de Aragón, que fue la primera de sus 6 esposas. Catalina de Aragón no terminó con la cabeza cortada, gracias a Dios. Pero sí, la crisis matrimonial derivó en un cisma en la Iglesia Católica. Bueno, lo cierto es que, porque a partir de que el Papa no le concedió el divorcio, entonces Enrique VIII, que era bastante testarudo, creó su propia iglesia, o sea, la iglesia anglicana. El museo, te cuento que hizo un llamamiento a donaciones para poder conservar en su patrimonio este corazón Tudor de oro de 24 quilates que fue descubierto por casualidad por un buscador de metales que lo detectó con eso, ¿viste? Ese palito, esa cosa que tienen ahí para detectar justamente minerales y todas estas cosas. Según la ley británica,
Toda persona que descubre un objeto que puede considerarse como tesoro nacional tiene la obligación de declararlo a las autoridades. Y este colgante, ahora voy a ver si te muestro bien la foto del mismo, está adornado con piedras preciosas y es un fiel ejemplo de la artesanía del siglo XVI. Y es la única joya de este tipo que data del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, que era una de las hijas de los reyes católicos, ¿correcto? Representa una rosa Tudor, que era el emblema heráldico de esta familia, y está acompañada de una granada, que es el símbolo de la ciudad de Granada, que fue reconquistada por los padres de Catalina, es decir, por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En la parte inferior hay una especie de banderola que lleva una inscripción, entre comillas, que dice «Tous surs», ¿no? Que en francés antiguo, porque los idiomas van cambiando en su pronunciación y escritura, significa siempre. Hoy día en francés siempre es toujours. Y acá es toujours, como está escrito. El matrimonio, como te dije, de Enrique VIII con Catalina de Aragón duró bastante, 24 años, y fue el más largo, el que más duró de sus 6 matrimonios en la vida sentimental del monarca. Enrique VIII solicitó al Papa la anulación del matrimonio. El Papa se lo negó, y entonces ahí se fracturó la iglesia y el Enrique VIII erigió y fundó su propia iglesia que es la iglesia de Inglaterra, o iglesia anglicana. Y por supuesto que esto permanece hasta nuestros días. Ahora si te puedo mostrar en pantalla, a ver, la foto, ahí te estoy mostrando, mirá, ¿ves? A ver, te estoy mostrando ahí la foto, ¿ves? Hay un corazoncito, ahí se ven más nítidamente, con toda la inscripción. Bueno, un rescate cultural de una época, de parte de la historia, de un pueblo, de la época, digamos, del medioevo inglés. Así que, vamos a hablar un poquito de política internacional. Bueno, tenemos que hablar, mientras se acerca la hora de nuestra comunicación con Mirna, tenemos que hablar inevitablemente de la guerra. La guerra en este momento en el planeta se está librando en varios frentes, en Rusia, Ucrania, ahora se suma Afganistán con Pakistán, pero la que lleva, digamos, por la trascendencia económica que tiene en forma global es la de Estados Unidos con Israel versus Irán. La verdad es que Irán viene demostrando un poder de resiliencia que está llamando poderosamente la atención frente a las informaciones así rimbombantes, triunfalistas de los dos aliados que fueron los que declararon la guerra. Me estoy refiriendo a Estados Unidos e Israel. Una guerra que goza de muy poca aceptación o popularidad en la sociedad norteamericana. Trump se le ha escapado de las manos el manejo de la guerra. Implica que acá están en juego 2 recursos naturales que son claves para el desarrollo de la economía mundial, como es el petróleo y como es el gas.
Irán está defendiéndose bien en el sentido de que está atacando bases militares con una generación tecnológica puesta en sus misiles que realmente está llamando la atención, atacando bases militares norteamericanas y de países aliados en la región a Estados Unidos, además de atacar centros económicos que son refinerías, centros petroleros, de producción también de gas, lo cual ha llevado a que estas materias primas se dispararan en el mercado con una repercusión terrible en todas las bolsas del mundo, y gran preocupación de los países industrializados como Europa, que prontamente se abrieron de este conflicto, y en donde el ganador en este momento parece ser realmente Irán, y donde por primera vez en décadas las bombas le están entrando a Israel, afectando a su población civil, demostrando que ese escudo que tienen no es infalible, y que los iraníes gozan de un arsenal que, lejos de agotarse, sigue siendo disparado, y además también metiéndose en el conflicto otros aliados que tiene, como Hezbollah en el sur del Líbano, a donde Israel ha penetrado con fuerzas terrestres, y también en Yemen con los llamados hutíes, que controlan el Mar Rojo, por donde también se despliegan naves que trasladan petróleo y gas hacia distintas partes del mundo. Trump, apretado además por la renuncia del señor Joe Kent, principal asesor del gobierno republicano en materia antiterrorista, que dijo que él no estaba de acuerdo con esta guerra, que Irán no representaba ningún peligro para los intereses hegemónicos de Estados Unidos. No sabe cómo salir de un pantano en donde se han producido cortocircuitos con Netanyahu, que parecería ser cuando atacó una isla ubicada en el sur de Irán, en donde hay una gran producción de fábrica de gas, que está compartida entre un emirato, creo que es Omán o Qatar, con Irán, y que esto fue se habrían mandado solos los israelíes ahí. Trump dijo que no había dado esta orden. Trump ahora hizo una tregua de 5 días para tranquilizar la cosa, diciendo que hay conversaciones con los iraníes. Los iraníes niegan que hayan conversaciones con los norteamericanos. Ellos plantean sus condiciones para el cese del fuego, y esas condiciones parecen ser inaceptables para Israel y para Estados Unidos. Todo esto complica el panorama político interno de Donald Trump, que tiene que enfrentar elecciones en el mes de noviembre, como también tiene que someterse electoralmente el señor Netanyahu en Israel, de forma tal de que la situación está muy compleja. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque esto es hora tras hora, y lo mejor que le podría ocurrir al mundo es que Estados Unidos se retire de este frente bélico, que se restablezca la paz, que todo lo que se ha destruido va a tardar muchísimo tiempo en reconstruirse, porque esto no va a ser en 24, 48 horas ni semanas, va a llevar su tiempo, y que yo creo que va a llevar a una redistribución geopolítica del mundo, en donde Estados Unidos deja de ser principal potencia hegemónica o gendarme del mundo, y donde acá va a haber un mundo multipolar, más transversal, en donde países como China, la India, Rusia,
Vamos a ver qué rol juega Europa y cómo se inserta Latinoamérica en en esta nueva geografía política y económica, pero me parece, el panorama que se viene, porque la verdad es imprescindible restablecer de nuevo la paz, la estabilidad, porque los pueblos están hartos del conflicto y merecemos vivir de otra forma en este planeta para evitar destruirlo de una vez por todas. Bueno, vamos a escuchar música mientras nos vamos preparando para nuestra comunicación con nuestra invitada. Y mirá, una perlita. La periodista Irina Hauser, de Página 12, que es una excelente periodista en todo lo que tiene que ver con el tema judicial en la Argentina, canta. Y vamos a escuchar un tema de ella que se llama El dragón y las palabras, en voz de Irina Hauser. Entro en la boca del dragón y toco el fuego del dolor que me provoca. Soy la presa de esta vocación que las palabras me robó y ahora explotan. Hoy los dientes de esta gran ciudad te dejan sin identidad mientras te abrazan. No da lo mismo lo que ves
Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, muy bien, acá estamos en la segunda parte de nuestro programa y como te dije, estamos conectados con Mirna Torres Rivas y tengo aquí a mi costado, vamos a codirigir este programa con Martín Katz, que es un amigo de la casa del programa, es nada más y nada menos que bisnieto de Rubén Darío y que gracias a vos, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Acá muy emocionado que estemos con Mirna. Sí. Gracias a Martín hicimos la conexión con Mirna y prácticamente vamos a hacer, te diría que un programa muy interesante e histórico porque Mirna es un cacho de historia viviente, un cacho de historia viviente, ahí la veo a Mirna en la pantalla, así que vamos a tratar de abarcar lo máximo posible en 60 minutos, o 50 y pico que nos quedan. ¿Me estás escuchando bien, Mirna? Sí, perfectamente. Los estoy viendo y los estoy escuchando. Ajá. Muy bien. A ver, trata de enfocarte un poquito mejor en la cámara porque aparece... A ver. Ahí está con su asesor. Mirá. Sí, porque aparece... A ver, no, ahí aparecen los libros. Ahí un poquito más centrada. Ahí. Un poquito más para arriba, para abajo. Ahí, perfecta. Ahora sí, la gente te podemos ver y la gente te va a identificar mejor. ¿Cómo estás, Mirna? Bueno, bastante bien. Ajá. Bastante bien del espíritu. El cuerpo no. Bueno. No tan bien como quisiera. Todos tenemos ñañas, y qué va a ser. Pero lo importante es que la cabeza funcione, Eso es lo más importante, lo que más me cuido, las piernas y la cabeza. Muy bien. Nosotros acá tenemos también una colaboradora y muy amiga nuestra que se llama, una gran periodista internacional que fue corresponsal de guerra, que se llama Estela Caloni, no sé si vos la ubicás. Sí, la conocí en Cuba. Exactamente. En Nicaragua y en Cuba, sí, en los dos países sí estuvo. Sí. Estela Caloni es una belleza de persona que además ella estuvo en Cuba y en Nicaragua colaborando con ambos procesos revolucionarios y también fue artífice de las agencias de prensa de periodistas de Cuba y de Nicaragua. Y bueno, y también estuvo radicada en México, recibiendo y solidarizándose con muchos argentinos que, bueno,
que tuvieron que exiliarse de este bello país allá por el 24 de marzo, a partir del 24 de marzo del año 1976. Te digo esta fecha concreta porque estamos en la semana de la conmemoración de los 50 años de esa terrible dictadura militar que afectó y marcó profundamente a la sociedad argentina. Así que, bien, vos sos guatemalteca, ¿verdad? Yo soy centroamericana, latinoamericana, nacida en Guatemala. Muy bien, porque yo expliqué que nosotros somos desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, somos una integridad cultural, somos una identidad cultural con una gran riqueza aparte, y que, bueno, un poco el sueño de Bolívar, de San Martín, de José Martí, ¿verdad? De Rubén Darío, y que, bueno, los países hegemónicos y colonialistas en su momento nos fueron dividiendo en supuestas repúblicas soberanas, que no lo somos tantos, por lo menos cuando la dirigen algunas élites que suelen representar más intereses del extranjero que nuestras propias identidades culturales. No sé si coincidís. Opa, ¿qué pasa? ¿Se escucha? Sí, te escucho perfectamente bien, te estoy oyendo y viendo. Ajá, Sí. ajá. Bueno, decime vos, acá en Argentina, en el sur del mundo, se sabe muy poco de Guatemala. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué nos podés decir de Guatemala históricamente sobre Guatemala, sus orígenes, digamos, culturales, y nos vamos a ir metiendo de a poco en la realidad actual de tu país o del país en el que naciste, ¿verdad? Y también de los personajes que marcaron profundamente la vida de Guatemala, como fue, por ejemplo, Jacobo Arbenz, Juan Jacobo Arbenz, y también Ernesto Che Guevara, un argentino de los ilustres que tenemos en este país. El más ilustre, bueno, no voy a decir el más conspicuo, pero sí, el que pasará a la historia de la América Latina. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, tuve la dicha de nacer en ese país, de padre nicaragüense y madre guatemalteca. Ah, mira vos. Ustedes recuerdan a esa tiranía porque parece que fue la única o no tuvieron la tiranía de Rosas, ¿no? O esa fue en otro país, fue en Uruguay o Paraguay. No, Rosas fue argentino y es muy polémica la figura de Rosas para los argentinos porque una parte de los argentinos sostiene que fue un tirano y otra parte de los argentinos sostiene que no lo fue. Para los que defienden a Rosas, por ejemplo, San Martín le legó en su testamento el sable corvo que lo acompañó en la liberación de medio continente. Y los liberales no pueden explicar esta contradicción de San Martín, digamos. Entonces algunos liberales dicen que San Martín estaba viejo, no le funcionaba muy bien la cabeza y que fue, bueno, un hecho así, que no gozó de sus plenas facultades intelectuales. Lo cual se da de bruces porque San Martín fue un tipo que permaneció lúcido hasta los últimos años de su vida, a pesar de su ceguera. Pero en fin, qué sé yo, es una interna con la cual te metiste ahí, muy polémica para los argentinos. Pero hablemos de Guatemala, hablemos de Centroamérica. Bueno, Guatemala se dice el país de las eternas tiranías y solamente tuvimos una primavera que duró 10 años, que fue justamente con los regímenes de
Juan José Arévalo Ujú. y Arbenz. Fueron las dos, que son las que viví plenamente, que fue la época cuando Ernesto Guevara, el Che, llegó a Guatemala. Decime, Yo nací todavía con la tiranía de Ubico. Era tiranía de 12 años. Imagínate, en aquel entonces ya 12 años se consideraba tiranía. Y ahora hay tiranías de 60 años que hay quienes las defienden que ya no son tiranías. Pero bueno, eso será otro tema para otra vez. Claro, decime, ¿quién era el dictador que... ¿Ubico? Sí, Ubico, cuando me tocó nacer a mí, yo nací en el año 29. ajá. Bueno, fue un tirano que odiaba a los indios, odiaba a las mujeres Ujú. y mató muchísimo. No tenía, porque en Guatemala hay muchísimo racismo todavía, Ujú. existe dentro de la burguesía. Ajá. Bueno, en toda la América Latina. Y eso el Che se vino dando cuenta cuando hizo su viaje y de forma tan precaria lo hizo, porque ahí se dio cuenta que todo lo que era moreno, de pelo negro, bajito, gordito, y así que no tenía tipo europeo, era menospreciado en el resto de la América. Claro, Y así claro. me tocó nacer a mí, pero dichosamente mis padres eran personas leídas, muy cultas, y nunca, en la casa nunca hubo racismo. Al contrario, hubo mucha ternura porque vivíamos en una quinta, como una finca muy linda en la ciudad de Guatemala, y ahí nuestros primeros amigos fueron niños indios y los queríamos mucho. Mirá vos. Sí. Además, el indio de Guatemala siempre, hasta la actualidad, conserva sus trajes típicos, Ajá. muy lindos. Descendientes, muchos descendientes de los mayas, otros descendientes de tribus mexicanas Ujú. que llegaron hasta lo que hoy es Costa Rica. Hasta ahí llegaron los olmecas y los toltecas también. Una civilización muy importante, ¿verdad? Muy importantes, sí, Claro. sí, llenas de sabiduría, mucha sabiduría. Claro, claro. La verdad que cometí un hecho involuntario en esta charla, que es que estoy con Martín Katz acá y no te lo presenté. Y la verdad ha sido una desconsideración de mi parte, porque si vos y yo estamos hablando es gracias a Martín. ¿Qué haces, Mirna? ¿Cómo estás? Martín, le tengo muchísimo afecto. Mi querida Cuando amiga. las veces que he estado en Buenos Aires me ha atendido muy bien. Sí. Y acá traje la constancia, Mirna, de tu libro. ¿Está? A ver, upa. ¿Este es un libro que publicaste vos, Mirna? Sí, ese es un libro que escribí. Es ella en primavera. Es ella de joven. Porque me tocó vivir la primavera de Guatemala, la revolución guatemalteca. Después me tocó vivir la parte de la revolución, la primavera de Nicaragua y también la de Cuba. Por eso le puse mi vida en primaveras. Ajá, mira vos, qué lindo, ¿eh? Ya que estamos, Mirna, ya que estamos hablando de Guatemala, hace 110 y me tocó ver también la decadencia de las 3 revoluciones. Tal cual, hace 110 años este libro, que es la vida de Rubén Darío contada por él mismo. De mi padre, estaba mi abuelo y Darío. Para que no se superpongan. Y este fue uno de los 3 libros que mi papá me dejó de herencia. Aquí están todas las obras completas de Rubén Darío, de esta editorial española. Sí. Es muy excelsa, donde está toda la obra de Rubén Darío. Así es que nosotros nacimos entre revoluciones, tiranías y poemas también, y poetas. Mira. Porque a Martí lo admirábamos mucho en la casa. Recuerdo que en la casa estaban, cuando éramos chiquitos, estaba la fotografía de Martí, estaba la de Bolívar, que siempre fue admirador, papá de Bolívar. Ajá. Y Martí, Bolívar, y ya más adelante estuvo Sandino. ¡Upa! Sandino, el primero de los que luchó contra los yanquis que entraron a Nicaragua. Mirá, impresionante. Sí. Decime una cosa, Mirna, ¿tu papá qué se dedicaba?
Mi papá era maestro, vino a Guatemala, salió de Nicaragua porque a los 17 años lo expulsaron del colegio de los hermanos cristianos, que era un buen colegio, estaba interno, y como era un alumno muy destacado, lo pusieron a decir el discurso el 15 de septiembre, que, que es la fecha de la independencia de Centroamérica. Sí. Entonces él aprovechó porque ya habían invadido los norteamericanos Nicaragua. Todavía no había empezado la lucha de Sandino, fue en 1917, y entonces él aprovechó para atacarlos, y ahí en el acto ese estaba el embajador norteamericano, estaba el ministro, estaba el presidente, que era uno de los chamorros, y le cerraron el telón para que no hablara, y él abrió el telón y terminó de decir el discurso. Eso significaba que lo iban a expulsar, y esas expulsiones formaban al colegio entero y decían todo lo que querían decir del alumno y lo sacaban. Y él no esperó eso, sino que se escapó después de decir el discurso, se escapó y se fue a casa de su madre, que era una mujer humilde, era panadera, pero era muy noble de corazón. Linda, mi abuela Eligia, yo por eso me llamo Mirna Eligia, por ella. Ligia, ¿verdad? Y entonces ella le dijo, ya sé por qué venís, porque se había dado a conocer por radio, dichosamente, lo que había pasado, y se tuvo que quedar unos años ahí en Nicaragua sin poder estudiar, sin poder entrar a ningún otro colegio, y después salió para Guatemala, llegó a Guatemala cuando acababa de ser destituido otro de los tiranos, Estrada Cabrera, y sobre ese tirano Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, escribió El señor presidente. Sí, una novela que fue premio Nobel de Literatura, El señor presidente. Sí, literatura, sí, que ustedes la leyeron allá en la Argentina. Sí, claro. Como llegó a Guatemala. Che, Mirna, y... 1926, 27, 26 por allí llegó. Mirna. Así fue la cosa. Y después de Guatemala fue a Cobán, y después se fue a Chiquimula, que es un departamento. En Guatemala son departamentos en vez de provincias. Ahí conoció a mamá, que se había graduado de maestra, era muy joven, a los 13 años. Mamá aprendió a leer a los 3 años, ¿se imagina? Opa. Era una novedad, una niña de los 3 años. Y a los 13 era ya maestra y bachillera, porque se hacía un año más. Porque ella aprendió a leer solita a los 3 años. Claro. No habían computadoras ni nada. Y entonces, y simpatizó con papá, y a los 3 meses se casaron. Y a los 9 meses nació. ¿Hija única? No. Dichosamente fuimos 3 hermanos. Mi hermano Edelberto Torres Rivas, que fue un sociólogo muy famoso, estuvo viviendo en Argentina bastante tiempo. Tengo un sobrino que nació ahí en Buenos Aires. Ya después volvieron después a Costa Rica. Edelberto Torres Rivas. Sí. Y es que eso después le tocó salir con otro cuando ya terminó la... Después voy a contar de Guatemala, que me interesa mucho hablar. Sí. Lo que te quería pedir es que nos ilustres un poco, nos cuentes un poco cómo está constituido socialmente Guatemala. Es un país, algo dijiste, con una notoria presencia de población de pueblos indígenas u originarios, pero con un gran racismo. ¿Cómo está constituido? ¿Hay una clase media? ¿Hay 2 clases? ¿Cómo está la...? Sí, bueno, Guatemala sigue siendo casi como después de la independencia lo mismo. La mayoría son indígenas. Creo que es el 60% de la población es de origen indígena. Mucho. Son los quichés, los mayoritarios, que hablan el quiché, el cachiquel. Se hablan 23 diferentes lenguas en Guatemala. Mira. Pero las más grandes son el quiché y el cachiquel. El sutoyil. Y entonces cuando llegan los españoles, porque los españoles primero conquistan México, después de llegar a Cuba, vienen
a Veracruz, Veracruz. suben, llegan a Tenochtitlán, conquistan a sangre y a fuego México, Ujú. y su sed de aventura y buscando oro, llegan a Guatemala. Y en Guatemala, claro, encuentran Guatemala, y la primera vez cuando llegué a Argentina, el de la aduana me decía, es gente mala, me decía Guatemala, pero no Guatemala, pues, Sí. pero era en broma, y después Claro, porque eran sí. muy amables. Sí. Entonces, no, Guatemala quiere decir ciudad de muchos árboles, de mucha floresta, Ah, muy mira. esplendoroso, Mm. porque México es más bien, la ciudad de México es reseco, y a medida que vas yendo al sur, ya en Oaxaca, Chiapas, ya cambia, porque Chiapas era de Guatemala, es igual que Claro, Guatemala. claro. Muchísimos árboles, ríos, Mucha selva. lagunas, sí, Claro, muy lindo. Y claro. entonces, así es como llega don Pedro de Alvarado el Conquistador, Ajá. que era malvado, ese sí era malo, malo. Ajá. Yo de niña tenía la idea que la gente que tenía los ojos azules eran malos, porque así nos habían criado, porque normalmente para el indígena el que tenía los ojos azules y era blanco eran Claro, gentes malas, claro. como la mayoría de los que habían llegado. ¿Cómo no iban a pensar eso? Que los habían matado, les habían robado, bueno, todo, todo. Fue terrible la conquista de estos países, igual que la de Perú. Claro. No fue tan cruenta como la que ustedes tuvieron, porque ustedes tenían tribus indígenas que no tenían gran cultura, Sí, no no tenían tenían gran desarrollo, tal vez como los incas. desarrollo, sí, no, pero Claro, en, claro, en México y Guatemala había bastante cultura, de claro, manera que cuando se apropiaban de la tierra, se apropiaban de la tierra con los habitantes a la vez. ¿Te claro, imaginas? Con claro, mano de obra barata, claro. que fue cuando años más tarde, ya más de 100 años después, Fray Bartolomé de las Casas Gran tipo. trató de conquistar un gran hombre, ¿sí? Sí, sí, Y por sí. eso hay un departamento que se llama Baja Verapaz y Alta Verapaz, porque él los conquistó a través de la religión cristiana, y él viajó 4 veces, viajó a España a hablarle a los reyes, a decir que se les tratara en otra forma al indígena. Ujú. Sí. Y por Claro, eso le pusieron Baja Verapaz, porque habían sido conquistados con paz en claro, esa claro. parte. Sí. Ujú. Bueno, escúchame una cosa, Mirna, a vos te gusta la música, ¿no? Me fascina la Bueno, música, siempre me gustó vos la sabés que mi música. amigo Federico Nietzsche, ¿no? Decía que aparte era compositor, tocaba el piano. Eh, Federico Nietzsche decía que la vida sin música sería un grave error. Ay, sí, qué terrible. Bueno, vamos a escuchar música. Una chica que es argentina, que hace rock, que se llama Marilina Bertoldi, y la vamos a escuchar en un tema que se... Italiana, de origen italiano. Sí, Bertoldi, sí. Y el tema se llama La Cena. Escuchamos el temita y nos volvemos a encontrar, pero ya para meternos en la vida más moderna de Guatemala. ¿Eh? Dale, dale. Bueno, escuchamos La Cena de María Bertoldi. Que vio tu corazón, que ha huido, que vio tu corazón, que cerró todas las palabras y amuró mi boca de flores, de partidas flores. ¿Dónde han quedado las razones que me han desnudado el alma? ¿Acaso guardan penas? Ya no queda.
abandonaste por ahí, sin resguardo de la lluvia y el viento, sin resguardo de la lluvia y el viento. Y todas las palabras que tejí para declararte amores, ¿dónde fueron a anidar? ¿Dónde han ido? La última vez ya no las vi, ni en tus ojos, ni en tus gestos, ni en tu corazón. Por ninguna parte las vi. ¿Les has hallado un lugar digno o las enterraste sin bendiciones? ¿O las enterraste sin bendiciones? Si las conservas aún en ti y no tienes un lugar, déjalas volar, que si existe un lugar donde puedan vivir para siempre. Para siempre. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, aquí estamos. Venimos medio torcidos con la música porque yo anuncié la cena de Marilina Bertoldi y pasamos igualmente un tema precioso, Partidas Flores, por Débora Infante, que era el tema número 4. El otro era el número 3. Pero no importa, no importa. Después pasamos la cena. Siempre hay una última cena. Así que, bueno, mi querida Mirna, ¿nos estás escuchando? Te escucho perfectamente. Bien. Entonces, estamos con una familia informada, politizada, culta, latinamericana, con la cultura latinoamericana, exactamente, y en un país, podríamos decir, con estructuras feudales. Sí, Y en el medio de esto, supongo yo, de un país digitado sobre todo por el Imperio norteamericano, aparece la figura de este señor Juan Jacobo Arbenz. ¿Qué implicó? A ver, explícanos quién era Juan Jacobo Arbenz, en qué procesos políticos se desarrolla él, qué es lo que él hace y por qué él es, en definitiva, derrocado, y si dejó algún legado político en la sociedad guatemalteca. Si Jacobo Arbenz, por ejemplo, le dio pelota a la cultura, le hizo llegar la cultura al pueblo, sabemos que hizo una reforma agraria, y debe haber sido importante para que Ernesto Che Guevara, que andaba dando vueltas por Latinoamérica, haya recalado en Guatemala y esto lo haya marcado profundamente para luego embarcarse en la Revolución Cubana, ¿no? Mirá qué tema que te tiré. Te contaba que me tocó nacer con la tiranía de Jorge Ubico, que era asesino nato, que era terriblemente en contra de los indígenas.
solo tuvo una cosa buena, que era honrado, no robó. Ajá. Y los palacios que hay en Guatemala, el de la policía, el Palacio Nacional, que ahora se llama de la Cultura, ¿cuál otro? Son 3 palacios que dejó hechos con sudor indígena, con pagos de hambre, pero los hizo. Sí. Y no robó, eso sí es cierto. Bueno. Mató mucha gente, pero no robó. Era bruto, Entonces, pero honesto. el pueblo ya estaba cansado porque ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, Claro. y los aires libertarios de Europa empezaron a llegar a Guatemala, y los maestros empezaron a protestar, y los universitarios. Empezaron los universitarios, e inmediatamente todo el profesorado de primaria, que ganaban 32 quetzales, eran igual que $32 al mes, los que eran graduados. Los que no eran graduados y eran empíricos, esos ganaban $20 Mira. y 16 quetzales, ¿te imaginas? Claro. Para mantener una familia. Entonces todos ellos se unieron a esas protestas de los estudiantes, que empezaron porque querían que se les renovaran los programas, que fueran más modernos, que se supiera la verdad, y los maestros empezaron a reivindicar por sus salarios, etcétera, y se unió la sociedad civil, fue perdiendo el miedo, porque es increíble lo que significó la caída del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y eso repercutió muchísimo. Claro, claro. Entonces, en el año 40 y se recogieron, hubo manifestaciones, la gente sin miedo, no sabían que ubico cómo iba a reaccionar. Nosotros todavía, yo tenía 14 años en ese entonces, 13, 14 años, con nuestros hermanos íbamos a la manifestación. Papá era de los que encabezaban, llegó a ser líder de los maestros, y dichosamente sí hubo una de las manifestaciones, la atacaron y mataron a 2 maestras, y eso enardeció más los ánimos, de manera que entonces ya hubo protestas por escrito, y entre las protestas por escrito, una carta con 52 firmas se la dieron a Ubico, y cuando Ubico leyó el nombre de su médico de cabecera, y dijo, ¿y este es el doctor que me atiende? Mira. Y entonces le dijeron, sí, ese es. Y eso le bastó. Cuando vio que todo el pueblo reunido frente al Palacio Nacional, que hoy es el ministerio, que hoy es el Palacio de la Cultura, renunció. Mira vos. Sin matar al pueblo. Y de ahí fue un despertar, que eso fue maravilloso, ver lo que siente un pueblo cuando se va un tirano. Lo que siente un pueblo, es esa alegría increíble. Se empezaron a formar, sabían que existían sindicatos en otras partes. En Costa Rica, por ejemplo, ya había Partido Comunista, habían sindicatos, era el país de Centroamérica más avanzado. Y entonces en Guatemala se fundaron sindicatos, partidos políticos, y a alguien se le ocurrió lanzar la candidatura a Juan José Arévalo, un maestro lindo, dulce, lleno de ilusiones, que siempre estaba viendo al cielo, viendo cosas buenas. Y lanzó la candidatura de Juan José Arévalo, el padre del actual presidente de ahora, que estaba en Argentina dando clases. Mira. Estaba dando clases en La Plata. Mira. Arévalo había tenido que salir de Guatemala porque era muy talentoso, se había ganado una beca para Francia, después fue a la Argentina. Allá en la Argentina se casó con una señora magnífica, con ella llegó a Guatemala, y claro, tenía todas las ideas que llevaba allá de Europa, las que él mismo había cultivado, y lo que hizo en la educación fueron maravillas. Se fundaron todas las escuelas primarias necesarias para que ningún niño guatemalteco se quedara. Se le subió el salario al magisterio a $75. Mira. Después de ganar, ¿te imaginas? Entonces, ¿cómo no íbamos a estar felices todos? Claro. Pero claro, de nuevo, la reacción de la extrema derecha, empezaron a decir que Arévalo, porque hablaba del socialismo espiritual, él no hablaba de otro socialismo. Claro. Y entonces dijeron que eso era comunismo, y la Iglesia Católica
empezó a conspirar, Oh. pero Arévalo, en la época de él, se fundó, al final de la época de Arévalo, sí, se fundó la Sinfónica Nacional, Ujú. se fundó la Universidad, la Facultad de Humanidades, donde llegaron maestros españoles, porque también coincidió con la Guerra Civil Española. Con la República, claro. La República Sí, sí, Española, y sí. llegaron a Guatemala, llegaron a Nicaragua y a Guatemala. Mira, Fundó Humanidades y eso fue otro gran logro, la Facultad de Humanidades. está. Y así se fueron, hubo mejoras, ya empezando por el salario, los sindicatos, todos estábamos felices, siempre la reacción quería que siguiera el antiguo militarismo, no fue fácil, Claro. pero dichosamente Arévalo era civil, respetó todas las leyes y el ministro de Defensa era Jacobo Arbenz. Ah, mira. Ahí Era está. su ministro de defensa. El Mira. ministro de Defensa de Arévalo fue Ah. Jacobo Arbenz. Sí, sí. Y entonces Jacobo Arbenz fue el candidato después de Arévalo. Ajá. Y él fue el que dictó la ley de la reforma agraria. Qué bárbaro. Sí, no, Claro. entonces por eso fue, y eso coincidió con la salida del Che a su primer viaje, Ajá. porque el Che iba para Venezuela Sí. a trabajar en una petrolera, no a trabajar en la petrolera, a trabajar como investigador, porque el otro amigo de él, que era ya graduado, que después se fue a Cuba, Sí. ya tenía trabajo y le dijo, y el Che en Ecuador fue cuando decidió, porque otros argentinos le dijeron, nosotros vamos para Guatemala, ¿por qué no te venís con nosotros? Y el Che supo que en Guatemala se había hecho una reforma agraria, dijo, me voy para Guatemala, y dejó el salario, le escribió Che y le puso a este amigo argentino, yo me voy para Guatemala, que hay una reforma agraria, y la guita se queda en Venezuela. Era $800 lo que iba a ganar. Mira, mucha guita, Y ¿eh? amigo, Mucha sí, plata. Sí. Ernesto, ya eso demostraba todo el desprendimiento de él. Mm. Y así fue como tomaron un barco, llegaron a Panamá, y por tierra, entre camiones y partes caminando, Sí. llegaron hasta Guatemala. ¿Y cómo fue a parar el Che a tu casa? Porque acá Martín me contó que un día te tocaron la puerta en tu casa y abriste y viste un pintonazo bárbaro. ¿Eh? Porque era Yo pintón el... trabajaba porque Arévalo, Arbenz había fundado el Instituto Guatemalteco para ayudar a los pequeños agricultores y emprendedores de Sí, fábricas. sí. El INFOP se llamaba Instituto del Fomento de la Producción. Ujú. Y el Che llevaba una carta para el director de esa fundación, Ok. que tenía una relación con la Argentina. Nunca le preguntamos para quién era esa carta que él traía, él y el otro amigo, Ujú. el otro amigo argentino. Ujú. Aquí está A no ver, sé si se puedan ver, porque aquí está, a ver. aquí está. Vamos a ver, que no se me quede esa hoja porque es importante. Donde llega el Che con su amigo. Ajá. Aquí está mía. No, pero espérate. No, Ah, es la no foto. sé. Ah. Ajá. Exactamente. Si la enfocás a la cámara y la dejás quieta, por ahí se ve bien. Ajá, sí, sí. A ver. Espérate, ¿dónde está? Donde llega el Che con... Bueno, aquí Bueno, están. a Estas ver. son las dos fotos. Mira, esta es la foto cuando llega el Che. Ajá. Y está en la frontera entre El Salvador. Sí, sí, sí. Donde Enfocala El mejor. Salvador- Enfocala un poquito mejor. No la muevas tanto. A ver. Ah, ahí se ve un poco mejor. Sí. Ahí está. Sí, señor. Ajá. Bueno, y contanos entonces, pero... Entonces llegan a Guatemala. El Che andaba siempre con poco dinero, porque él, a pesar de que su familia tenía, él no le pedía dinero a nadie. De verdad. Y pasó tantas hambres en Guatemala. Fueron 9 meses que vivió en Guatemala, pero fueron trascendentales. Y él tenía la manía siempre de escribir su diario. Ujú. Y el diario que escribió en Guatemala se llama
Otra vez. A ver, De la enfocala mejor, editorial. enfocala mejor la foto que está muy para el costado, está muy para... A ver si te ayudan ahí para... No, un poquito más. Ahí está, otra vez. Otra Bájalo un vez. poquito, bájalo un poquito. Baja un poquito, Mirna, tus dedos. Baja, Baja un poquito más, un poco. No, ahí está. Bueno, está bien. Otra vez. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se lo ve al Che. Muy joven, claro. Sí. De la editorial Oceanside. Ujú. Escúchame, ¿y vos habías escuchado hablar del Che? No, porque él llega a donde yo trabajaba. Y ahí trabajaba Hilda Gadea, la peruana que era economista, y entonces el director de esta oficina manda a llamar a Hilda para que le enseñe al Che y a este otro argentino que vaya a enseñarle toda la institución, a presentarle y que vean qué es lo que le tocaba hacer a cada quien. Porque había la oficina del chicle, la oficina del café, la oficina del cardamomo, etcétera, y los préstamos que hacían. Claro. Entonces, cuando pasan por la oficina donde yo trabajaba, me presenta al Che y a este muchacho. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado el nombre de este? Bueno, sí, que estuvo poco tiempo en Guatemala. Y Hilda era la que les estaba diciendo todas las funciones que hacía cada quien. A la salida de las 12 del día dijeron, te pasamos a buscar, y ya pasaron a buscarme ya en plan de amistades, y pasamos por el centro de la ciudad porque era bastante céntrica la oficina esa. Sí. Y el Che me dijo, el Che había preguntado por qué era tan inquieto, tenía apenas 24 años tenía, 23 años tenía el Che. Ya había estado en Costa Rica y creo que desde Costa Rica había preguntado por nombres de personas importantes y llevaba el nombre de mi papá. Y me dijo, quiero hablar con tu papá. Y entonces acordamos que fuera hasta principios del año que venía, porque eran las fiestas. Eso fue el día 27 de diciembre de 1953. Mirá vos. El año que llegó, el 23. Ajá. Entonces, bueno, así fue como conocí a Ernesto Guevara, y a Hilda ya la conocía yo. Que fue su primer mujer. Hilda, Ella. Mira, acá tenemos una foto, la vamos a publicar. Fíjate entre las fotos que te mandé, Guillermo, hay una foto que está el Che con Hilda, ahí, con una pareja, una señora, una mujer, y ahí están. Y la eficiencia económica, ahí está, ustedes la pueden mirar. Uy, se filtró mi ley por ahí. Que nada que ver con... Bueno, ahí lo tenemos, sí. Esa es la foto. Esta es Hilda, allá en México, y esta es Hildita, la niña, la primera hija de Ernesto, sí. Ajá. Porque después, bueno, así fue como se conoció Ernesto y Hilda en Guatemala, y simpatizaron. Hilda lo ayudó muchísimo en Guatemala, porque ella era muy amable, culta también, y era simpática. Ella tenía varios años de estar ahí, había sido expulsada de la Universidad de Perú. ¿Cómo se llama esta universidad? De Lima, qué sé yo. De Lima, sí, la Universidad de Lima. Ya tenía 3 años de estar, de manera que ella conocía todo el ambiente de Guatemala, y ella le presentó a muchos personajes. Conocí a mi papá, y entonces fue porque Che quería saber qué era lo que había pasado en Centroamérica. Él oyó hablar de la Legión del Caribe. Entonces se acordó que llegaran los primeros días de enero a la casa. Y allí, estando en la visita en la casa, tocan la puerta, y era nada menos el que llegaba, era Nico López y Armando Arencibia, cubanos del 26 de julio del grupo de Fidel. Del movimiento, bien, mirá. Sí fue. Entonces ellos no estaban invitados, porque ahí llegaron este señor de apellido Rojo, que escribió un libro Ricardo Rojo. Sí,
Ricardo Rojo. ¿Sabés que era muy amigo mío y de mi papá? Fue el que Sí, escribió mi amigo el Che. Yo no conocía a Ricardo Rojo. Sí. Escribió mi amigo el Entonces, Che. Ricardo Rojo estaba con el Che, había llegado. Sí, señor, sí, Pero señor. él había llegado en otras condiciones, porque a él el peronismo lo había metido preso, él se asiló en la Embajada de Guatemala y él tenía asilo. Claro. Entonces era diferente, el Che era un turista. Sí. Era un turista pobre que llegó Ricardo a Rojo provenía del radicalismo, de la Unión Cívica Radical Intransigente, era frondicista y fue diplomático, designado por Frondizi, no era diplomático de carrera, lo designaron en Berlín o en Bonn, no me acuerdo bien, pero fue en Alemania destinado. Y Ricardo Rojo era abogado, terminó siendo defensor de presos políticos en la República Argentina. Y después tuvo un acercamiento, por supuesto, hacia el peronismo, después de unos años, también durante la época de otra dictadura que lideró un general llamado Onganía acá, que instauró la Revolución Argentina, que no tenía nada de Argentina, pero en fin, qué sé yo, estas cosas que suceden históricamente. Mirá vos, Ricardo Rojo, gran tipo. Gustavo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, que escribió el libro, aquí en la biblioteca donde me estás viendo, ahí tengo el libro de él. Mi amigo el Che se llama. Ahora, decime una cosa, Mirna, porque se nos acaba el tiempo y quiero hacer así varios temas así tipo ping-pong. Vos tuviste relación también con Andrés Rivera, ¿no? ¿Andrés qué? Andrés Rivera, el pintor mexicano. Diego Rivera. Diego Rivera. Te voy a contar ligeramente lo que fue la Revolución de Guatemala, ¿verdad? Que todo lo que se hizo. Se fundó el Ballet Guatemala. Una parte fue con Arévalo y después con Arben siguió. Fue el Ballet Guatemala, que era... Bueno, el único en Centroamérica, no había otro ballet. Sí. Viajamos. Primero ese ballet llegó a todos los departamentos de Guatemala importantes y bailábamos ante gente humilde, no solo los estudiantes, que nunca en su vida habían oído ver una sinfónica. En algunos lugares se quedaban dormida la gente, pero estaban gozando, viendo algo diferente. Todas las escuelas que se fundaron, la Facultad de Humanidades, como te dije, y lo que vio que los gringos no soportaron fue la reforma agraria, que eran las tierras de la United Fruit Company que no las ocupaban, que estaban baldías, sin cultivarse nada, que se las había vendido un mal presidente a 2 centavos el kilómetro, ¿te imaginas? No, horrible. Entonces, se unieron junto con la reacción de Guatemala. A los ricos guatemaltecos no les quitaron tierras, le quitaban la tierra al que no la cultivaba. Claro, ¿sí? Y se la iban a dar a los indígenas. El Che participó en esas entregas de tierra. Aquí en el libro ese Mi vida en primavera, yo cuento la entrega de tierras y cómo veía y los indígenas felices que organizamos una en Chimaltenango, y cómo gozaba el Che ver a aquellos indígenas que recibían la propiedad de la tierra y se les salían las lágrimas. Claro. Toda esa alegría, todo eso fue clausurado por los gringos que organizaron un ejército invasor con las tiranías de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador. Pagados, eran mercenarios los pobres, llegaron. Mirna, ahí estuvo la United Fruit también metido, ¿no? Con la CIA. Claro, la United Fruit Company era la dueña de todas esas tierras que ya no las utilizaba, que tenían sembrados bananos en otras partes, pero ellos no toleraban. Claro. Hay un libro que se llama Fruta Amarga, por Stephen Kinzer, un norteamericano noble y valiente. 10 años después sacó toda la reconstrucción, cómo se organizó la caída de eso de Guatemala. Que ahora veo la diferencia de la conciencia que había entonces y la conciencia que hay ahora con lo de Venezuela. Cómo sacaron a Maduro. No es que defienda a Maduro, nunca fue de mi simpatía Maduro. Sí. Pero no era para que no tenía ningún derecho Trump y hacer eso mismo.
hacer lo que hizo, todo. Y en Guatemala fue un ejército que la lucha no duró más de un mes, 2 meses. Y el Che en este libro relata todo lo que iba viendo cuando los aviones gringos entraron, bombardearon la ciudad de Guatemala, mataron a una niña, y él va diciendo cómo entra el Castillo Armas, que fue el traidor, el que encabezaba ese ejército de liberación, ¿te imaginas? Claro. Y cómo la Iglesia Católica retrógrada ayudó a todo eso. Participó. Y eso marcó al Che, porque ahí se dio cuenta de lo que era verdaderamente el antiimperialismo. Mirna, escúchame, le voy a pedir a Guillermo que y que tenemos en correo de la radio, hay un cuadro de Rivera. Exacto. Que, mira, tenemos 3 minutos para que nos expliques qué significa este cuadro. Que nos explique los personajes, qué significa. Mira, este personaje que está aquí, lo voy a señalar con el lápiz, es Castillo Armas, el traidor, dándole la mano a Eisenhower. Ajá, mira vos. Aquí a la derecha el sacerdote significa la iglesia traicionera de Guatemala. Ajá. Aquí hay una niña muriendo, aquí hay una bomba, aquí está, mira. La bomba con la cara de Eisenhower. Ajá. Están los bananos, aquí aparece, vamos a ver, donde está Rina Lazo, una alumna, aquí está Rina Lazo, una pintora guatemalteca muy linda que estaba trabajando y era alumna de Diego de Rivera. Ese famoso cuadro lo hicieron cuando la caída ya del régimen. Hubo una solidaridad con Guatemala grandísima. Frida Kahlo y el esposo llegaron a la embajada de Guatemala y a la embajada gringa a protestar. Pocos días después murió Frida Kahlo. Es famoso este cuadro. ¿Y cómo se llama el cuadro? La gloriosa victoria se llama, pero claro, simbolizando, ¿verdad? La gloriosa batalla de Guatemala. Ajá. Y vos tuviste escúchame, Mirna, vos tuviste una persona, amiga tuya, que participó en esta obra de arte o que tuvo relación. Sí, es Rina Lazo, la pintora. Ajá. Ella fue porque Diego Rivera, ¿verdad? Diego Rivera y Rina fue la pintora la que lo terminó. Ah, mira vos. Ambos hicieron el cuadro. Y Rina fue la que lo terminó. Sí, yo fui amiga de Rina, que murió hace 4 años, murió Rina, aquí en México. Y vivía en casa de la Malinche en Coyoacán. La casa de la Malinche. El esposo era otro pintor muy famoso también. Mira vos. Este cuadro, tú sabes de que después de que lo hizo, lo pasaron y lo exhibieron en Polonia porque lo querían conocer los pintores. Y en Polonia lo pasaron a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, como Diego Rivera era amigo de Trotsky, que eso es importante saber eso. Sí. Y había estado en su casa y los soviéticos no se les olvidaba el odio que le tenían a Trotsky. Bueno, fue en México, la verdad que Rivera y Trotsky fueron más que amigos porque compartieron a Frida Kahlo. O mejor dicho, Frida Kahlo los compartió a ellos. No compartieron, pues fueron amigos. Frida Kahlo era amiga de ellos. No la compartió como mujer. No. Bueno. Y entonces, eso no lo olvidaron los soviéticos y el cuadro lo escondieron en Moscú muchísimos años. Cuando Guatemala, de nuevo después de la caída de Arbenz, empezaron las tiranías y las matanzas. En Guatemala es el país de la América Latina donde más muertos hubo. Ustedes recuerdan la tiranía. En Guatemala mataron miles de indígenas. Sí, terrible. Intelectuales, profesores universitarios, todos. Al ex marido mío, que era un guerrillero, lo mataron ellos también. Mirá vos. Sí. Mirna, sí, dime. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Vamos a ver si acá el que puede todo, que tiene manos mágicas, que es Guillermo, el operador,
puede pasar el tema de cerrar el programa con este tema que se llama 5 siglos igual, que era la versión que está ahí por Facebook, que te la mandé, Guillermo, por ahí se puede pasar ese tema, un tema hermosísimo, que fue compaginado, digamos, hecho por un músico muy talentoso que se llama Lito Vitale, y que habla sobre nuestra memoria histórica, y que me dice con seguridad, me mandó un like, mira, me mandó el dedo para arriba, un saludo mileísta me mandó Guillermo. Nos vamos a despedir con este tema que escuchalo porque te va a hacer llorar, es hermosísimo. Bueno, cierra el programa acá el amigo Martín, cierra el programa Martín. Bueno, Mirna, un placer de escucharte. Y quería recordar esta intimidad que tuvimos hace 10 años. Martín, esta ha sido una noche de Ariana llena de encanto. Este libro está lleno de historias y además un argentino glorioso, Ernesto Guevara de La Serna. Admiró a Rubén Darío, tu bisabuelo. Con gran simpatía, Mirna Torres. Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016. Mirna. Tu dedicatoria, Tu dedicatoria de este libro. Mirna, nos tenemos que ir con música, estaremos en contacto permanente y vamos a programar una nueva salida por el programa para seguir con esta charla sobre Guatemala y tu historia, que es muy interesante. Yo te quería agradecer. Te quería agradecer. Él dice que se graduó de revolucionario en Guatemala cuando entra a México y empieza a ver otra vida. Bueno. Te mando un beso enorme, y seguimos en contacto. Chao, Mirna. Y nos vamos con este tema, escuchalo, 5 siglos igual. Chao. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad si galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, la esperanza, 5
comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar